Mi hijo me dijo, «Eres solo una boca más que alimentar», y me echó de su casa en plena noche de lluvia. No lloré, no supliqué, solo fui al banco, compré el edificio donde vivía y tripliqué la renta. Dime, ¿tú perdonarías o les dejarías probar el sabor de la justicia? Si estás viendo historias con calma, quédate hasta el final, porque a veces la venganza más dulce simplemente es vivir mejor que todos los demás. Y cuando veas este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. Me llamo Margaret, tengo 58 años, y hasta hace poco todavía creía en algo llamado amor incondicional, sobre todo cuando se trataba de la familia. Construí toda mi vida alrededor de mi esposo y nuestro hijo, Andrés. Cada comida que preparé, cada viaje que planeé, cada peso que ahorré, fue por ellos. Cuando mi esposo murió de cáncer el año pasado, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Pero me repetía que al menos todavía tenía a Andrés, todavía tenía a mi hijo. Vendí la casa que mi esposo y yo habíamos levantado desde cero en Juriquilla, al norte de Querétaro. Demasiados recuerdos, demasiadas noches esperando escuchar su voz desde la cocina. Andrés y su esposa, Camila, me ofrecieron quedarme con ellos por un tiempo bueno. Fue Andrés quien lo ofreció. Camila casi ni levantó la vista del teléfono cuando me mudé. Intenté no estorbar. Vivía en el cuartito del fondo. Cocinaba, limpiaba, iba al mercado. Trataba de ser útil, de no convertirme en una carga. Pero Camila siempre me hacía sentir como una intrusa. Su mirada siempre estaba llena de fastidio, como si yo fuera una espina clavada en su piel. Todo empezó con cosas pequeñas. Ponía los ojos en blanco cada vez que yo preguntaba algo. Cambiaba el canal justo cuando yo veía mi programa. Una vez la escuché murmurar al pasar por el pasillo. Vieja aprovechada, quise convencerme de que había escuchado mal, pero en el fondo sabía que no. Andrés no decía nada. Buscaba en él un poco de comprensión, una palabra que me defendiera, cualquier cosa. Pero solo dijo, «Está estresada, mamá. El trabajo ha estado pesado últimamente». Tragué mi orgullo y guardé silencio. ¿No es eso lo que hacen las madres? Pero esa noche me rompí. Estábamos cenando. Preparé un pastel de pollo, su platillo favorito. Camila miraba su celular sin siquiera dirigirme una palabra, y Andrés bebía vino como de costumbre. El aire estaba tan tenso que casi se podía cortar. De pronto, Camila levantó la mirada y dijo, «¿Saben? Creo que ya es hora de dejar de fingir que esto es algo temporal. No somos una obra de caridad». Andrés se quedó helado. La miré fijamente. «¿Qué quieres decir con eso, Camila?» Sonrió con esa calma que solo tienen las personas que disfrutan lastimar. «Quiero decir, ¿cuánto tiempo más piensa quedarse aquí, suegra? No trabaja, no aporta nada. Tenemos cuentas que pagar y no firmamos un contrato para mantener bocas extras». Sentí un nudo en la garganta. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera salir. Miré a Andrés, desesperada, buscando en sus ojos una señal, una palabra, algo. Pero no me sostuvo la mirada. «Tal vez tiene razón, mamá», murmuró. «Si encuentras un lugar más estable, será mejor para todos». No grité, no discutí, solo me levanté, fui a mi habitación y empecé a empacar. 2 maletas, todo lo que quedaba de mi vida. No lloré mientras guardaba mis cosas. Las lágrimas llegaron después, cuando ya estaba afuera, frente al edificio, con el viento helado colándose por mi abrigo, y me di cuenta de que no tenía a dónde ir. Andrés no salió a despedirme. Camila ni siquiera fingió preocupación. Me senté en el escalón de la entrada por casi 1 hora. El teléfono sin batería, el corazón también. Recuerdo haber pensado, así se siente cuando te borran de la vida de alguien. Esa noche renté un cuarto barato, con el papel tapiz despegado y una máquina expendedora que se tragaba las monedas sin devolver nada. Pasé la noche en vela mirando el techo, preguntándome en qué momento todo se había vuelto tan frío. ¿Qué había hecho yo para merecer este abandono? A la mañana siguiente le escribí a Andrés. «Ya entendí, hijo, y aún así siempre te voy a querer». No hubo respuesta. Una semana después mandé otro mensaje, luego otro. En su cumpleaños
Algunos saludos. Nada. 3 meses pasaron. Cada día se sentía más largo que el anterior. Intenté conseguir trabajo, cualquier cosa, pero nadie quería contratar a una viuda de más de 50 años sin experiencia reciente. Pensé en limpiar casas o cuidar niños, pero mi cuerpo ya no tenía la energía de antes. La soledad pesaba, y peor aún, la vergüenza. Le había entregado todo a mi hijo. ¿Cómo pudo darme la espalda tan fácil? Después de aquella noche, los días se mezclaban como acuarelas grises que se deshacen sobre un lienzo húmedo. El cuarto olía a humedad y a cigarro viejo. El zumbido de la máquina expendedora, fuera de la puerta, se volvió una especie de nana para mi fracaso. Me sentaba en silencio. No todas las noches lloraba, pero cuando las lágrimas llegaban, eran de esas que te sacuden entera, aunque trates de contenerlas, porque no hay nadie que te abrace. Al cuarto día, volví a escribirle a Andrés. Solo una línea. Estoy bien, solo quiero saber cómo estás. Sin respuesta. 2 semanas después, probé con un emoji de corazón. Nada. Me repetía que quizá estaba ocupado, que todo se arreglaría, que tal vez Camila le estaba envenenando la mente. Pero a medida que las semanas pasaban, esa esperanza se pudría dentro de mí. El dinero ahorrado comenzó a agotarse poco a poco. Intenté conseguir un trabajo de medio tiempo en el supermercado, en la recepción de un hotel e incluso en una pequeña cafetería al costado de la carretera. Pero siempre era lo mismo, o estaba fuera del rango de edad, o no encajaba con el perfil, formas educadas de decir que era demasiado vieja y demasiado frágil para seguir siendo útil. Una noche me senté en el suelo y abrí la única caja que había traído conmigo, no con ropa, sino con recuerdos. Dentro había unas cuantas fotos viejas, algunas cartas, y en el fondo, un cuaderno de tapa de cuero, el diario de mi madre. Me quedé paralizada, no recordaba haberlo empacado. Iba a cerrarlo, pero la textura del cuero entre mis dedos me detuvo. Encendí la vieja lámpara de mesa y abrí la primera página. La letra de mi madre no había cambiado nada desde los papelitos que me metía en la lonchera cuando era niña. Redonda, firme, siempre escrita con tinta azul. Al principio eran cosas normales: el clima, la iglesia, quejas sobre los precios del mercado. Pero luego llegué a la entrada de junio. Hoy volvió. Dijo que desearía que las cosas fueran diferentes, que ojalá yo fuera su esposa. Pero tiene familia, trabajo, una reputación que cuidar. Margaret nunca lo sabrá. No debe saberlo jamás. Solo rezo para que algún día mi hija entienda cuánto la amó. Aunque todo eso había nacido de un error y de un deseo prohibido, leí esas líneas 2 veces. Pero, te repito, nunca debes saberlo. Sentí que me faltaba el aire. Pasé las páginas, una tras otra. Cada frase revelaba un poco más: insinuaciones, recuerdos, encuentros en hoteles, pequeños sobres con dinero que ella trató de rechazar, pero que necesitaba con desesperación. Nunca escribió su nombre completo, solo las iniciales: HJS. Entonces llegué a una anotación de febrero. Él le decía que había arreglado las cosas para que, si algo le pasaba, Margaret recibiera una parte de lo que había construido. No oficialmente, claro, demasiado arriesgado. Pero había prometido crear un fideicomiso, una carta. Le había dicho que su abogado, el señor Goldstein, sabría de qué se trataba. Ese nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Goldstein. Lo había visto antes. Me tomó 2 días y muchas búsquedas en la vieja computadora del hostal para encontrarlo. Leonardo Goldstein, abogado de herencias retirado, aún registrado en una firma privada de Ciudad de México. No pude llamarlo. Me temblaban las manos. Así que escribí una carta a mano, explicando quién era yo, quién había sido mi madre y rogándole hablar conmigo. 2 semanas después recibí una llamada. Recuerdo cómo su voz se quebró apenas mencioné el nombre de mi madre. La conocía, no solo en el ámbito profesional, sino también fuera de él. Siempre me pregunté si algún día me buscarías. Me dijo: hay algo que debes ver. A la mañana siguiente tomé el autobús rumbo a Ciudad de México.
Solo empacé media maleta, por si todo resultaba ser un engaño. Pero al entrar en aquella oficina silenciosa, llena de libros antiguos y un aire detenido en el tiempo, supe que era real. El señor Goldstein me entregó un sobre amarillento, cuidadosamente sellado. Provenía de Harold James Sterling, fundador de Sterling Energy, una de las petroleras más importantes del centro de México, un hombre cuyo nombre había leído toda mi vida en los periódicos. Un hombre con familia, con prestigio, con un legado. La carta estaba dirigida para mi hija, Margarita Luisa. No pude leerla de una sola vez. Las lágrimas me nublaron la vista antes de llegar al segundo párrafo. Él lo confesaba todo. El amor, el arrepentimiento, el vínculo oculto y, finalmente, la promesa. En caso de mi muerte, he dispuesto que una parte de mi patrimonio personal, aquella que no pueda rastrearse dentro de la herencia oficial, sea entregada a mi hija por medio del señor Goldstein. Era mi propia sangre, y aunque en vida fui demasiado cobarde para admitirlo, ahora que estoy muerta reconozco que ese hijo es mío. El señor Goldstein empujó suavemente un fajo de documentos hacia mí. Dentro había extractos bancarios, una modesta cartera de inversiones, títulos de propiedad, certificaciones, un patrimonio que superaba el $1.000.000. Me quedé mirando las hojas y luego lo miré a él. ¿Esto es real?, murmuré. Él asintió. Es suyo. Siempre lo ha sido. Mi corazón se aceleró. No por el dinero, sino porque, por primera vez en mi vida, sentí que alguien me había elegido, que por fin alguien me veía. No grité, no reí, no me desmayé. Me quedé sentada en silencio, dejando que la verdad me empapara como la lluvia largamente esperada. Aquella noche, en la habitación miserable donde vivía, no pude dormir. Miré al techo como tantas otras veces, pero esta vez una sonrisa me temblaba en los labios. Ellos pensaban que yo estaba acabada, pensaban que me habían borrado del mapa. No sabían nada, no estaba destruida, apenas estaba empezando. No regresé de inmediato a Querétaro. Algo dentro de mí se había transformado para siempre. Ya no era solo Margaret, la madre olvidada. Era otra mujer, una mujer engañada toda la vida que por fin había descubierto la verdad. Por primera vez en meses, quizá en años, dejé de sentir la asfixia de la vergüenza. Respiré clara, profunda y libremente. Me quedé en Ciudad de México unos días más, paseando por las calles, tomando café en silencio, observando a la gente viva, a quienes nunca habían sido rechazados como yo. Y por primera vez no los envidié. Los miraba y me preguntaba, ¿quién de ellos escondía su dolor detrás de una sonrisa? ¿Quién había sido traicionado? ¿Quién había tenido que arañar la vida con uñas y sangre para dejar de ser invisible? Leonardo Goldstein no solo me dejó una fortuna, me regaló tiempo, tiempo para entenderlo todo, tiempo para comprender lo que tenía entre mis manos. No era solo riqueza, era poder, y aún no sabía qué haría con él. Pero el dolor, cuando se humilla el suficiente tiempo, se convierte en combustible. Al volver a Querétaro, no regresé a la pensión. Renté un departamento temporal en el centro, junto al centro histórico, limpio, moderno, tranquilo. De esos lugares que Andrés y Camila jamás imaginarían que yo pudiera pagar. Empecé a vestirme distinto, con elegancia, con intención. Nada ostentoso. Simplemente me volví invisible de otro modo. Una invisibilidad que te permite cruzar cualquier puerta. Empecé a ver videos en YouTube sobre inversiones, bienes raíces, contratos. Aprendí el idioma del mundo de los negocios, no para construir un imperio, sino para protegerme. Nunca más sería pasiva. Entonces lo encontré. Un aviso pequeño en la web de subastas inmobiliarias, un edificio de departamentos en Querétaro. Algo deteriorado, pero con estructura sólida. La ubicación. El mismo conjunto donde vivían Andrés y Camila. Me quedé ahí, con el corazón martillando, mirando la pantalla. Aparecía como bien en problemas. El dueño debía impuestos prediales. La subasta sería en 2 semanas. No dudé. Con la ayuda del señor Goldstein, constituí una sociedad de responsabilidad limitada,
una empresa pantalla anónima. Presenté toda la documentación, transferí el dinero y ofrecí pujar. No buscaba la venganza por venganza, no exactamente. Quería recuperar el control del único lugar donde ellos creían mandar. Llegó el día de la subasta y pasó en silencio. Gané legalmente, sin aspavientos. Y en un abrir y cerrar de ojos, me convertí en dueña del edificio donde vivían, del lugar que me había expulsado con 2 maletas y una excusa, del sitio donde me humillaron en mi mayor debilidad. Recuerdo que estaba sentada frente al escritorio, mirando fijamente el título de propiedad y susurré, a ver cómo les gusta tener que pagar renta a una boca que no saben alimentar. Un mes después, el aviso fue enviado a todos los inquilinos. La renta sería reevaluada, los contratos revisados. Y para Camila y Andrés, la cifra no era el doble, sino el triple del valor de mercado, con recargos por mora incluidos. Seguro enloquecieron. No necesitaba verlos para saberlo. Podía sentir su furia a kilómetros de distancia. Pero esto no se trataba del dinero. Era cuestión de orgullo. Camila era de esas personas que necesitan tener el control de todo. Y yo, en silencio, le había quitado el suelo bajo los pies. 2 días después de que ella se marchara, Andrés intentó llamarme. Era la primera vez que lo hacía desde la noche en que me fui. Dejé que la llamada se fuera al buzón. Mamá, no sé si ya te enteraste, pero está pasando algo raro. Las rentas subieron muchísimo. Camila está perdiendo la cabeza. No sé qué hacer. ¿Podemos hablar? No respondí. Esto no era venganza. Era el peso de la justicia. Tenían que sentir las consecuencias de sus propias decisiones. Una noche pasé frente al edificio. Las luces seguían encendidas. Vi sombras moverse detrás de las cortinas. Andrés caminaba de un lado a otro. Camila gritaba. Su figura pequeña era inconfundible. Me quedé observando 1 minuto antes de seguir mi camino. Una parte de mí se sentía vacía. Otra, vindicada. Y otra, profundamente herida. Porque incluso ahora, sabiendo todo, teniendo todo, aún estaría dispuesta a entregar lo que fuera con tal de ser invitada de nuevo, no al departamento, sino al corazón de mi hijo. Pero sabía que eso era imposible. Al menos, por ahora. Así que guardé silencio y esperé. Porque a veces la justicia más poderosa es la que no necesita palabras. Y esto aún no había terminado. No me di cuenta de cuánto había cambiado hasta que vi a Camila en el supermercado, 3 semanas después del aumento de la renta. No me vio. Yo estaba a 2 pasillos, escondida detrás de un estante de cereales en oferta. Se veía agotada, no solo cansada, sino rendida. El cabello recogido a la carrera, el rostro tenso, murmurando sola. En su carrito apenas había unas cuantas cosas baratas. Arroz, huevos, unas latas de marca blanca. Debí haberme ido, pero no lo hice. La seguí en silencio, guardando distancia, con el corazón golpeando como si estuviera haciendo algo indebido. Se detuvo frente a una cajita de macarrones con queso y miró su celular. Tal vez solo era un mensaje cualquiera. Sus hombros se hundieron un poco. Dejó la caja en el estante. Ese gesto me rompió. No porque me pesara haber hecho enojar a mi hijo y a su esposa, sino porque recordé al niño que fue, el que corría a abrazarme llorando cuando se raspaba la rodilla, el que me miraba con esos ojos brillosos cada vez que quería una pelota nueva. Y ahora, él vivía una vida frágil, mediocre, al lado de una mujer controladora y vacía. Ese día manejé de regreso a casa y me senté en el sillón durante horas, sin decir palabra. Miré por la ventana y pensé en cómo la vida nos había convertido en extraños. Pero luego me recordé, esto no era un castigo, era consecuencia, y una consecuencia que debió llegar hace mucho. Ahora tenía un plan, no solo el edificio, sino una jugada silenciosa, lenta, calculada, cada movimiento medido, cada paso con propósito. Con la sociedad limitada ya constituida y la propiedad legalmente transferida, comencé a reparar el edificio. Al principio fueron cosas pequeñas, goteras, cerraduras rotas, focos parpadeantes. Camila no notó nada. Estaba demasiado ocupada quejándose del aumento de la renta, enviando correos al administrador exigiendo explicaciones. Pero yo la conocía. Sabía cómo funcionaba su ego.
Ella no se iría a ningún lado, porque hacerlo sería aceptar la derrota. Y Andrés, como siempre, haría lo imposible por complacer a su esposa. Así que yo seguí con mi plan. Cambié el letrero del edificio, instalé cámaras de seguridad cerca del vestíbulo y modernicé los buzones de los inquilinos, todo a nombre de mi empresa, ML Holdings, abreviatura de Margaret Louise. Nadie sabía quién estaba detrás. Luego llegó el aviso. La inspección anual obligatoria. Camila envió una respuesta furiosa a través del portal de inquilinos, llena de amenazas vacías y un falso aire de superioridad moral. Sonreí al leerla. Se estaba derrumbando, y yo no necesitaba mover ni un dedo. Mientras tanto, yo también estaba cambiando. Me peinaba distinto, vestía con más elegancia, caminaba con una seguridad que nunca antes había sentido. Empecé a asistir a reuniones para pequeños empresarios bajo un nombre falso. Aprendí cómo funcionaba el mundo inmobiliario y construí nuevas conexiones. Nadie preguntaba por mi pasado. Solo veían a una mujer tranquila, con mirada firme y dinero en efectivo. El disfraz perfecto era la verdad no contada. Una mañana me crucé con Andrés y Camila en el estacionamiento, justo cuando salía de una reunión con un inquilino. Llevaba lentes de sol, el cabello recogido y una carpeta en la mano. Andrés apenas me miró, y Camila ni siquiera me reconoció. Esa noche, mientras tomaba té en la sala, pensé en la ironía de haber pasado frente a mi propio hijo sin que él me viera. No porque fuera débil, sino porque ahora era más fuerte de lo que ellos jamás imaginaron. Ya no podían verme, porque solo conocían la versión de mí que alguna vez pudieron controlar. Y esa mujer ya no existía. Las llamadas de Andrés continuaban. Sus mensajes de voz sonaban suaves, pero llenos de duda. Mamá, solo quiero saber si tienes tiempo para hablar. Sé que las cosas se complicaron. No devolví la llamada, no por crueldad, sino porque necesitaba que él sintiera el vacío que él mismo había creado. Cada vez que flaqueaba, abría el diario de mi madre. Leía y releía esas líneas. Margaret nunca debe saberlo. No puedes permitir que lo sepa. Pero ahora yo lo sabía, y esa verdad era mi armadura. Ya no era la mujer que rogó quedarse bajo su techo. Era la mujer que ahora poseía ese techo. Siempre creí que la venganza no se trata de alimentar el odio, sino de restaurar el equilibrio, una justicia sin fuego, una corrección, no una guerra. Pero cuando leí el correo de Camila después del aumento de la renta, debo admitirlo, una chispa de satisfacción encendió mi interior. El asunto decía: aumento de renta. Esto es completamente inaceptable. Tiene que haber un error. Un incremento así es extorsión. Exijo hablar con el verdadero dueño de este agujero. Hemos vivido aquí 3 años y jamás nos hemos retrasado un solo mes. Esto es un robo descarado. Firmaba Camila de Harmon, como si ese apellido pesara algo. Leí el correo 3 veces y lo reenvié al administrador con una nota breve. Por favor, responda con la cláusula estándar C sobre ajustes de mercado, sin excepciones. Camila no solo estaba enojada, estaba en shock. Su orgullo no le permitía imaginar que alguien pudiera superarla. Estaba tan acostumbrada a tener el control que el simple hecho de tener que responderle a un propietario anónimo la estaba enloqueciendo. Esa noche, Andrés volvió a llamar. El mensaje era distinto, sin máscaras. Mamá, sé que no contestas, pero necesito hablar contigo. Ahora todo se ha vuelto muy difícil. Camila está fuera de sí. Descarga su furia contra todo lo que encuentra en la casa. Nosotros tratamos de arreglar las cosas, pero simplemente te extraño, mamá. La voz de Andrés se quebró al final de la frase. Por un instante, mis dedos se detuvieron sobre la pantalla. Podría haberlo llamado, decirle que todo estaba bien, que yo me encargaría de todo como siempre lo había hecho, pero no lo hice, porque si lo hacía, todo volvería a ser igual, y yo otra vez repararía las ruinas que ellos mismos provocaron. Andrés había permitido que su esposa me echara de su casa, como si yo fuera solo un gasto que ya no podían asumir. Y ahora, con toda la presión sobre sus hombros, se acordaba de mi número. No. Dejé que el silencio se extendiera un poco más.
La semana siguiente, aprobé nuevas obras en el edificio. Repintar la fachada, cambiar las luces del pasillo, renovar el jardín. El aumento del alquiler de Camila no era solo un castigo, sino una forma de financiar mejoras para los demás inquilinos. Esa era la ironía. Todos los demás se beneficiaban, menos ella, que ni siquiera lo veía. Pronto empezó a dejar notas furiosas debajo de la puerta de la oficina de administración. La presión del agua es pésima. La basura se acumula. Si esto es lo que pagamos, es una burla. Ninguna de esas notas fue respondida. Andrés dejó de dejar mensajes de voz. Comenzó a mandar textos cortos. «Mamá, ¿podemos hablar? De verdad te necesito». Y luego, silencio. Mientras tanto, los estados de cuenta llegaban puntualmente. ML Holdings seguía estable, incluso con ganancias. Los demás inquilinos eran tranquilos, respetuosos, cumplidos con sus pagos. Solo Camila causaba problemas, y Andrés estaba atrapado en medio de la tormenta. Pero todo cambió cuando recibí el informe trimestral del administrador del edificio. Incluía fotos del departamento de Camila y Andrés. El baño tenía moho. Los azulejos de la cocina estaban rotos, cartas sin abrir amontonadas en el piso. Estaban recortando gastos, sobreviviendo con lo mínimo. Debería haber sentido lástima, pero en su lugar sentí claridad. Esto no era solo sobre dinero, era sobre poder, y Camila lo estaba perdiendo. En el edificio ya corría el rumor de que Andrés trabajaba hasta tarde todos los días. Una vecina dijo haber visto a Camila gritando y llorando en la escalera de servicio una tarde. Se estaban desmoronando desde adentro, y yo no tuve que decir ni una palabra. Eso era lo que no podía dejar de pensar. Durante tanto tiempo, yo había sido quien rogaba ser escuchada. Le rogaba a Andrés que viera quién era realmente Camila, que entendiera en qué se estaba convirtiendo estando con ella. Ahora, eran ellos quienes se ahogaban en su propio silencio, y yo los observaba desde arriba literalmente. Mi nuevo departamento daba justo al patio del de ellos, desde otro edificio, más alto, más seguro, con una vista que ellos jamás podrían permitirse. No los observaba todo el tiempo, solo lo suficiente para recordarme que no estaba loca, que no había imaginado la traición, que lo que me hicieron merecía consecuencias. Y aún así, había noches en las que me sentaba junto a la ventana, con el teléfono en la mano, mirando el último mensaje de Andrés. «De verdad te necesito, mamá». La mujer dentro de mí, la madre, todavía dolía, pero la mujer en la que me había convertido sabía que esto apenas comenzaba. Siempre pensé que las rupturas llegaban entre gritos y discusiones, en medio del ruido y los dramas familiares. Pero el verdadero quiebre llega en silencio. Llega en forma de un mensaje de voz que no respondes. Un mensaje sin leer. El silencio entre tú y quien una vez te llamó mamá. Las llamadas de Andrés se detuvieron. Los mensajes se hicieron cada vez más escasos, pero su dolor crecía. Según lo que escuché del personal del edificio, el ambiente en su departamento se volvió abiertamente hostil. Camila discutía con todos, rechazaba las reparaciones, hacía exigencias absurdas, buscaba a quién culpar. Andrés, decían, trabajaba horas extras y parecía no haber dormido bien en semanas. No me alegré, no celebré, no porque quisiera verlo sufrir, eso habría sido aún más doloroso. Ver al hijo que criaste con tus propias manos viviendo en una jaula de control, manipulación y llamándolo amor. Una tarde, el administrador del edificio me envió un informe tras una queja por ruido. Los vecinos del piso de abajo habían escuchado una pelea brutal, gritos sobre perder el control, y todo es mi culpa. Camila salió enfurecida y no regresó hasta la mañana siguiente. Andrés se quedó toda la noche, a oscuras, con las cortinas cerradas. Esperé, no a Camila, sino a Andrés. Pasaron 2 días más, largos y pesados como siglos, hasta que una tarde, cuando el sol se escondía detrás de los árboles, sonó el timbre del edificio. «Buenas tardes, soy Andrés Harmon. Quisiera saber si la señora Margaret, quiero decir, mi madre, vive aquí». El corazón se me detuvo.
No respondí enseguida. Me quedé mirando la pantalla, paralizada. Luego, lentamente, presioné el botón para abrir la puerta. 10 minutos después, escuché unos golpecitos suaves en la puerta. Al abrir, lo vi. Era apenas una sombra del muchacho que yo había criado. El rostro pálido, la barba descuidada, ojeras profundas por falta de sueño, la camisa arrugada. Parecía haber envejecido 10 años. Nos miramos largo rato, sin decir palabra. Finalmente, exhaló con un suspiro. «Hola, mamá». Me hice a un lado. Entró despacio, como si no estuviera seguro de tener permiso. El departamento estaba en silencio. Solo se oía el golpeteo leve del té al caer en las tazas. No le pregunté por qué había venido, ni cómo se sentía. Solo le ofrecí una taza, me senté frente a él y esperé. «No sé por dónde empezar», dijo con la voz ronca. Guardé silencio, bajó la cabeza. «Camila no es feliz, está furiosa todo el tiempo. Le echa la culpa a la renta, a mi trabajo, incluso al perro del vecino». Yo seguí callada. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Cuando tú te fuiste, no, cuando te obligamos a irte, te pedí que me entendieras, que solo quería mantener la paz. No quería más conflictos. Se detuvo un momento. Camila decía que tú nunca te irías si no te presionaban. Y yo me odio por haber aceptado. Tomé un sorbo de té. «Te extraño, mamá», susurró, «pero no sé cómo arreglar las cosas». Lo miré. El niño que una vez sostuve en brazos estaba ahora frente a mí, roto, derrotado, temeroso de pedirme perdón. Quería que lo perdonara, pero no se atrevía a decirlo. Así que le di lo único que podía darle: silencio. Porque a veces el silencio es más seguro que la verdad. Nos quedamos así casi una hora. No pidió dinero, no pidió ayuda. Solo quería estar cerca, y yo lo dejé quedarse. Cuando por fin se levantó para irse, tomó mi mano. «Perdóname», dijo, «por todo». No respondí. Solo sostuve su mano un poco más de lo que él esperaba. Luego la soltó, se giró y salió del departamento con los ojos llenos de lágrimas. No lloré, pero en cuanto la puerta se cerró, me dejé caer en la silla, abrazando mi taza de té caliente como si fuera el último salvavidas que me quedaba. Había venido, me había mirado a los ojos, y supe entonces que las grietas, al fin, comenzaban a mostrarse. El poder verdadero, el poder real, no necesita levantar la voz para hacerse notar. No hace falta golpear puertas ni lanzar amenazas. Basta con jalar un hilo aquí, cerrar suavemente una puerta allá y observar cómo los que una vez te despreciaron empiezan a encogerse. Y Camila se encogió de verdad. Después de la visita de Andrés, el ambiente en su departamento se volvió oscuro, denso, cargado. No necesitaba cámaras para saberlo. Uno puede sentir cuando una casa se está derrumbando si escucha con atención. El encargado del edificio contaba que Camila parecía fuera de sí. Irrumpía en la oficina de administración 2 veces por semana, exigiendo saber quién era el propietario. Quería un nombre, un rostro, alguien a quien culpar. La ausencia de un culpable la estaba volviendo loca. Comenzó a investigar. Lo sabía, tarde o temprano lo haría. Camila no era del tipo que acepta la derrota en silencio. Yo ya la había visto revisar el celular de Andrés cada vez que él tardaba más de lo normal, leer sus mensajes, desconfiar de cualquier llamada de trabajo demasiado larga. Llamarla controladora sería quedarse corta, así que cuando empezó a rastrear quién estaba detrás de ML Holdings, ya estaba preparada. Primero intentó buscar los registros legales de la empresa, pero mi abogado había hecho todo mediante un fideicomiso confidencial, sin nombres, sin rastros. Luego mandó correos falsos haciéndose pasar por una inquilina, preguntando quién era el dueño del edificio. Torpe, desesperada. Incluso llamó al registro público fingiendo ser abogada de otra propiedad. El funcionario se dio cuenta enseguida y nos avisó. Y cuando todas las puertas se cerraron, Camila dirigió su furia hacia adentro. De Andrés, no sé exactamente qué pasó, pero un vecino llamó a la administración pidiendo que alguien fuera a revisar el departamento de los Harmon.
Dijo que había escuchado vidrios romperse, gritos, sonidos que no venían solo de las deudas, sino del miedo. El encargado subió a tocar la puerta. Nadie respondió, pero detrás se oyeron los gritos de Camila, insultando a Andrés, llamándolo inútil, mientras él guardaba silencio. Luego, silencio. Un silencio tan pesado que dolía más que los gritos. Días después, recibí un sobre sin remitente, sin nombre, sin palabras más allá de una nota que decía: «Sé lo que estás haciendo. Crees que eres muy lista, pero no te tengo miedo. Voy a descubrir quién eres, y cuando lo haga, te vas a arrepentir». No tenía firma, pero reconocí de inmediato la letra. Camila escribía como hablaba, con rabia. Su caligrafía, antes ordenada, ahora se hundía en el papel con tanta fuerza que casi lo rompía. Me quedé inmóvil, con la carta entre las manos, el corazón golpeando fuerte. No era miedo, era memoria. Esa carta me llevó de regreso al momento en que ella estaba en mi cocina, mirándome como si yo fuera basura. Andrés también estaba ahí, no solo callado, sino cómplice. Y ahora era ella quien se aferraba a la oscuridad, asfixiada por su propia inseguridad, gritando al vacío. Había algo poéticamente justo en eso, pero también peligroso. Así que decidí llevar las cosas un paso más allá. Pedí a mi abogado que contactara al Departamento de Seguridad del edificio. Instalamos un sistema de vigilancia adicional, discreto, legal, que parecía solo un trámite rutinario. Me aseguré de que los demás residentes estuvieran protegidos. Todo el edificio no podía venirse abajo por una mujer incapaz de soportar el peso de su propia crueldad. En cuanto a Andrés, no volvió a llamar, pero el administrador del edificio me contó que ahora iba al trabajo caminando o en autobús. Vendió su coche para cubrir los gastos. Le cortaron la luz y el agua. Por las noches, el departamento quedaba a oscuras. Había días sin calefacción. Las grietas ya no estaban solo en su relación, sino en toda su existencia. Y aún así, mantuve la distancia. Porque esto ya no era venganza. Era cierre. Era libertad. Quería que el mundo de Camila se encogiera hasta que entendiera lo pequeña que siempre fue. Y quería que Andrés decidiera por sí mismo si seguir viviendo en esa jaula o cruzar la puerta que yo había dejado abierta frente a él. Sabía que aún no estaba listo, pero las paredes comenzaban a cerrarse, y los secretos siempre se filtran por las grietas. No esperaba los golpes en la puerta esa noche. Los últimos días habían sido extrañamente tranquilos. Sin correos del administrador, sin mensajes de Andrés, sin nuevas amenazas. Solo silencio. Un silencio espeso, como la calma antes de la tormenta. Luego se escuchó un golpe suave, pausado. El pecho se me tensó. Abrí la puerta. Andrés estaba ahí, empapado por la lluvia. Abrazaba una bolsa contra su pecho, como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Tenía los ojos rojos, los labios temblando sin emitir palabra. Parecía agotado desde hacía días. Retrocedí, dejándole pasar. Caminó dejando pequeñas gotas sobre el piso de madera. Le tendí una toalla limpia sin decir nada. Puse agua a hervir y serví 2 tazas de té de manzanilla. Andrés se sentó al borde del sofá, con la postura de quien siente que no merece quedarse. Tal vez tenías razón, mamá. Miraba fijamente su taza, con la voz ronca. Ella no es la persona que yo creía. Guardé silencio. Una parte de mí siempre lo supo, pero me convencí de que era por el estrés, que Camila solo necesitaba ayuda, que con paciencia todo mejoraría. Aún así, no dije nada. Andrés levantó la mirada, temblando. Camila cree que alguien nos está vigilando. Está paranoica. Revisa mi teléfono, mis correos. Me interroga cada vez que regreso a casa. La semana pasada me siguió hasta el trabajo. Dijo que solo quería asegurarse de que tú no estuvieras metida en nuestras vidas. Un escalofrío me recorrió la espalda, no por el frío, sino por el miedo. Me preguntó si yo estaba ocultando algo, o si tú nos ocultabas algo. Esa frase me cortó la respiración. Andrés no esperó respuesta. Le dije que no he hablado contigo en semanas, que ni siquiera sé dónde vives. Se detuvo un momento. Pero eso fue mentira.
Encontré el edificio donde vives en un informe de seguridad. Es la misma empresa que administra el nuestro. No fue difícil averiguarlo. Claro que no. Andrés siempre fue inteligente. Pero la inteligencia no siempre va acompañada de valor. Y ahora lo veía. Por fin, despierto y odiando lo que veía. No he vuelto a hablar con Camila. La extraño, susurró. Pero ya no sé cómo estar con ella. Sujeté mi taza con fuerza. Te fuiste, mamá, dijo con voz quebrada. Y yo te dejé ir. Dejé que mi esposa te echara de mi vida. Finalmente hablé. No, Andrés. No dejaste que ella lo hiciera. La apoyaste. Esa frase lo dejó paralizado. Parpadeó, con los labios entreabiertos, como queriendo defenderse, como buscando una excusa. Pero ya no quedaban excusas. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré fijamente la oscuridad del exterior. Te rogué que dijeras algo aquella noche, murmuré. Solo una palabra, una sola. Pero guardaste silencio. Detrás de mí escuché su respiración entrecortada, débil. No pensé que todo se saldría de control. Creí que podía manejarlo, susurró. Nadie puede controlar a una esposa así, dije con calma. O sigues viviendo esa vida, o te alejas de Camila. Andrés no respondió. Tampoco hacía falta. Nos quedamos en silencio mucho rato, dos personas unidas por la sangre, pero separadas por la desconfianza, tal vez para siempre. Cuando por fin se levantó para irse, colocó la taza con cuidado sobre la mesa, los ojos rojos pero conteniéndose. No espero que me perdones, dijo con voz baja. Solo quiero recordar cómo se sentía estar a salvo. Lo acompañé hasta la puerta. Andrés se detuvo, luego se giró de pronto y me abrazó. Al principio no reaccioné, pero después lo hice, suavemente, con cautela, como si intentara retener un recuerdo que se me escapaba entre los dedos. Cuando me soltó, no dijo adiós. Solo me miró una vez más antes de marcharse. Al cerrarse la puerta, sentí algo moverse dentro de mi pecho. No era perdón, aún no. Pero sí la primera chispa tenue de algo que quizá algún día lo sería. La invitación se envió el martes por la mañana, discreta, profesional, sin ruido alguno. Una reunión para discutir el proyecto de renovación del edificio, programada para la próxima semana en el salón comunitario. Asistencia obligatoria. Preguntas bienvenidas. Sabía que Camila asistiría. No podría resistirse. Siempre necesitaba un nombre, una cara, alguien a quien culpar, pero no imaginaba que estaba caminando directo hacia las manos de la mujer que alguna vez había tirado a la basura como si fuera un objeto roto. El día de la reunión llegué temprano. Llevaba una chaqueta gris oscuro y unos jeans también oscuros. Simple, elegante, irreconocible. Mi cabello, ahora con suaves ondas, caía sobre mis hombros. Ya no era la mujer que había suplicado por compasión en la cocina de Camila. El salón comenzó a llenarse. Los inquilinos iban llegando, algunos curiosos, otros molestos, la mayoría indiferente. Y entonces apareció Camila, con esa arrogancia de quien espera una confrontación. Andrés iba detrás de ella, como su sombra. Camila no miró alrededor. Se dirigió directamente al encargado junto a la puerta. ¿Dónde está el propietario?, exigió. Quiero hablar con quien manda aquí, hoy mismo. El administrador respondió con calma. Todas las preguntas serán atendidas durante la presentación. Camila soltó una risa sarcástica, mientras Andrés bajaba la mirada hacia sus zapatos. Yo permanecí sentada en la última fila, en silencio. La reunión comenzó. Se hablaron de las mejoras. Nuevos sistemas de seguridad, renovación de las áreas comunes, mejor aislamiento acústico, decisiones inteligentes, todas financiadas parcialmente con las rentas que Camila tanto había criticado. Entonces el encargado hizo una pausa y dijo: «Queremos agradecer a ML Holdings por su compromiso en la rehabilitación del edificio y por priorizar la comodidad de los residentes. El propietario también está presente hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta?». Me puse de pie. Toda la sala volteó a verme. Caminé despacio hacia el frente, serena, firme. Con cada paso,
Sentía mi corazón retumbar como un pequeño tambor dentro del pecho. El rostro de Camila se deformó, primero confundida, luego incrédula. Andrés se quedó con la boca abierta, sin poder articular palabra. Me volví hacia todos. «Buenas noches», dije con voz clara. «Me llamo Margaret, y soy la propietaria de este edificio». El silencio fue tan profundo que podía oírse caer un alfiler. Camila se levantó tan bruscamente que su silla casi cayó hacia atrás. «¿Usted? ¿Qué clase de broma es esta?» La miré largo, hasta distinguir las grietas detrás de su máscara, el maquillaje corrido, las ojeras hinchadas, el temblor en la mirada. «No es un juego», respondí en voz baja. «Solo es trabajo». Ella dio un paso al frente. «Usted planeó todo esto. Usted está detrás de este desastre. Subió la renta solo para destruir a mi familia». Mantuve la postura sin alterarme. «No he destruido a nadie», dije con calma. «Solo les he dado un techo. He mejorado todo. Ahora trato a todos los inquilinos con justicia. Lo único que no he podido hacer es olvidar». Camila abrió la boca para decir algo, pero me giré hacia el grupo. Si alguien tiene preguntas sobre los cambios o las mejoras, con gusto las responderé después de la reunión. Gracias a todos. Me hice a un lado. La reunión continuó, pero la tensión seguía flotando en el aire. Camila no se sentó. Permaneció de pie, temblando de rabia. Andrés, con las manos apretadas sobre las piernas, miraba fijamente al suelo, mudo, como si el aire le pesara. Cuando la reunión terminó, varios inquilinos se acercaron a saludarme, a darme la mano, a agradecerme. Algunos ya lo sospechaban, pero la mayoría no tenía idea. Camila esperó hasta que el salón quedó vacío y entonces se acercó. «Cree que ganó, ¿verdad? No se engañe. Esto no ha terminado. Hoy acaba de ganarse una enemiga». La miré directo a los ojos. «No, Camila, yo no hice nada. Fuiste tú, el día que me miraste y me trataste como si no valiera nada». Andrés se interpuso entre las dos. «Camila, basta ya». Ella se volvió hacia él furiosa. «¿Qué dijiste?», él repitió, más fuerte. «Mi madre no es tu enemiga. Nunca lo fue. La que empezó todo fuiste tú». Camila lo miró como si le hubieran dado una bofetada, y de algún modo así fue. Andrés giró hacia mí, con la voz temblorosa. «Yo no sabía nada, lo juro. Lo del edificio, el dinero, todo». Asentí despacio. «Lo sé, hijo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenías que verlo, no solo escucharlo». Él se dio la vuelta, intentando contener las emociones. Camila soltó una risa amarga, retrocediendo. «Son iguales los dos». «No», murmuré. «Mi hijo merece algo mejor». Luego me giré y me alejé. Y por primera vez desde aquella noche en su cocina, sentí algo moverse dentro de mí. No era venganza, ni satisfacción, sino fuerza, silenciosa, firme y completamente mía. 4 días después, Andrés apareció frente a mi puerta una vez más. Esta vez traía algo que me hizo temblar las rodillas. Apenas lo vi. Un cuaderno. La tapa de cuero estaba gastada, las esquinas rotas, el lomo a punto de desprenderse. El diario de mi madre. Abrí la puerta sin decir palabra. Él entró, los ojos muy abiertos, respirando con dificultad. «Lo encontré en el closet de mamá», dijo. «Creo que lo olvidaste la última vez que fuiste». Lo colocó sobre la mesa como si fuera algo sagrado. Y para mí lo era. Lo leí. Mi corazón se detuvo por un instante. «No quise invadir tu privacidad», se apresuró a decir. «Solo estaba buscando algo que tuviera sentido». «Reconociste la letra de tu abuela», dijo Andrés con la voz apenas audible. El silencio cayó entre nosotros, pesado como una cortina que nadie se atrevía a mover. «No sabía nada sobre Sterling», susurró. «Ni del dinero, ni del fideicomiso, ni de nada». Asentí despacio. «Yo tampoco, hijo. No hasta el día en que ya no tenía nada que perder». Su voz se quebró. «Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me hiciste creer que eras débil, que no tenías con qué defenderte?» Lo miré directo a los ojos. Y por primera vez, él no apartó la mirada.
Porque sí fui débil, Andrés. Aquella noche que me echaste de la casa, no tenía un plan. No tenía dinero. Ni siquiera un lugar donde pudiera llorar sin que alguien golpeara la puerta pidiéndome silencio. Andrés frunció el ceño, el rostro lleno de dolor. Encontraste el diario, cuando también estabas en el fondo, murmuró, contando las monedas para poder cenar. Cuando pasé una semana sin hablar con nadie, ese diario no solo me recordó quién era, me recordó que valía algo, que mi madre no solo me amó, luchó en silencio por mí, aunque nunca pudo demostrármelo. Andrés se sentó, las manos apretadas sobre las piernas. No entiendo cómo pude convertirme en el tipo de hijo capaz de hacerle eso a su madre. No dejo de preguntármelo. Me acerqué a la ventana y miré la calle, el murmullo de la vida cotidiana subiendo desde abajo. No te convertiste en eso de un día para otro, le dije con calma. Fueron pequeñas decisiones. Dejar pasar las cosas, elegir la paz en lugar de la verdad, creer que amar significaba ser leal incluso cuando dolía. Él se levantó y dio unos pasos hacia mí. La dejé hacerlo, sus palabras retumbaron en el aire como una explosión contenida. Intentó revisar mis cosas otra vez. La laptop, el celular. Le dije que no. Gritó, tomó una bolsa y se fue. Dijo que volvería, pero al día siguiente cambié las cerraduras. Lo miré, todavía sorprendida. Ya no sé quién soy, admitió con la voz quebrada. Pero prefiero estar solo antes que seguir convirtiéndome en alguien tan miserable. Entre los dos se extendió un silencio denso, cargado de todo lo que nunca dijimos. Luego bajó la mirada hacia el diario. Mamá, tú no merecías todo lo que te hicimos. No puedo reparar el pasado, pero quiero intentarlo. Me senté despacio a su lado. Siempre soñé con escuchar esas palabras, le respondí. No borran el pasado, pero pueden ser un comienzo. Andrés me miró sin entender del todo. Tomé su mano con suavidad. Ahora me tienes a mí. Eso lo cambia todo. Nos quedamos ahí largo rato. Un tipo de silencio distinto. No dolía, sanaba. Ese silencio que solo llega cuando por fin se dice la verdad. Antes de irse esa noche, Andrés se detuvo en la puerta. Tú no me criaste para ser débil, dijo con voz firme. Solo olvidé que tan fuerte era. Le sonreí con ternura. No, hijo, no lo olvidaste. Solo dejaste de verlo. Pero ahora lo ves todo. No solo quién eres, sino quien siempre fuiste. Cuando llegó el correo de Camila, casi no quise abrirlo. Solo el asunto me encogió el estómago. Tenemos que hablar ya. Leí despacio, con cuidado. Cada palabra estaba impregnada de rabia, desesperación y veneno. Sé todo sobre el edificio, la herencia y tu pequeño secreto con Sterling. Crees que eres muy lista, que puedes arruinarme y seguir tan tranquila. Escúchame bien, si no detienes todo esto, lo voy a hacer público. Tu nombre, el romance de tu madre, todo. Vamos a ver cuánto te dura esa reputación cuando sepan de qué familia vienes en realidad. Me quedé mirando la pantalla, paralizada. Las letras parecían arder. Sentí el peso del pasado regresando, pero esta vez no con miedo, sino con una calma nueva, firme, la de alguien que ya no tiene nada que esconder. Al final, ella logró encajar todas las piezas. De alguna manera, ya fuera por Andrés o por su propia investigación, había descubierto la verdad. Pero no sentí miedo, porque me había preparado para ese momento desde el día en que compré el edificio. Reenvié aquel correo a mi abogado. A la mañana siguiente, Camila recibió una carta de cese y desistimiento, un aviso formal que le exigía detener sus acciones de inmediato. En el documento se incluían todas las amenazas que había enviado a la empresa administradora del inmueble, los documentos falsificados que intentó presentar en nombre de un supuesto despacho de abogados, y los correos manipulados que habíamos rastreado hasta su propia dirección IP. También se anexaban las quejas de los demás inquilinos, los reportes de sabotaje en el mantenimiento del edificio e incluso grabaciones de sus estallidos de ira en las áreas comunes. No fue necesario presentar una denuncia penal. Una simple demanda civil por difamación y acoso bastaba. Camila entró en pánico. Lo supe porque 2 días después Andrés me llamó. Se fue.
mamá dijo con la voz temblorosa. Empacó todo mientras yo estaba en el trabajo. Solo dejó una nota diciendo que alguien la estaba vigilando. Camila dice que arruinaste su vida. Camila se la arruinó sola, respondí con calma. Andrés guardó silencio. No pasó mucho tiempo antes de que intentara vengarse, publicando en redes sociales mensajes ambiguos sobre corrupción y traición. No mencionó nombres, claro. No podía hacerlo, no después de recibir la segunda carta de mi abogado, advirtiéndole que la demandaríamos por cada palabra que escribiera. Después de eso, se quedó callada, al menos de cara al público. En el fondo, sabía que Camila jamás olvidaría el día en que comprendió que la mujer a la que una vez echó con 2 maletas y el rostro cansado era ahora la dueña del techo que la cobijaba, la titular del contrato de arrendamiento y la portadora de todas las llaves que un día me cerró en la cara. En cuanto a Andrés, él cambió. Menos de un mes después de salir del departamento, rentó una habitación cerca de su trabajo, comenzó terapia y se unió a un grupo de voluntariado comunitario. A menudo me enviaba fotos de sus viajes a pueblos necesitados. Las imprimí todas y las colgué encima de la chimenea. Desde entonces hablamos con más frecuencia, no todos los días, pero cuando lo hacemos, cada palabra es sincera, sin máscaras ni silencios incómodos. La última pieza del rompecabezas llegó dentro de otro sobre, una carta del señor Goldstein. Felicidades, señora Margaret. El edificio ha sido transferido oficialmente. Los últimos inquilinos firmaron los nuevos contratos. El juicio contra la señora Harmon se resolvió a su favor. Ahora tiene plena autoridad para vender, conservar o reestructurar la propiedad como desee. Doblé la carta con cuidado y la presioné contra mi pecho. No se trataba solo de dinero, propiedades o venganza. Se trataba de la verdad, de recuperar mi nombre, mi historia y mi fuerza. A la mañana siguiente, llamé a una agencia inmobiliaria. Estaba lista para cerrar el último capítulo y abrir la puerta a una vida en la que ya no tuviera que sobrevivir, sino vivir realmente, a mi manera. Vendí el edificio al final de la primavera. Los documentos finales se firmaron una mañana de martes, soleada y clara. No hubo ceremonia, ni discursos, solo el suave clic de una pluma, un apretón de manos firme y el peso de 3 años de dolor, traición y silencio que por fin se deslizaba de mis hombros. Al día siguiente, el dinero ya estaba en la cuenta, pero no lo celebré. En lugar de eso, escribí un solo cheque, grande. La mitad del dinero la doné a un refugio local para mujeres y niños en crisis. Uno de esos lugares que ojalá hubiera conocido la noche en que me quedé en la acera, con 2 maletas y sin nadie a quien llamar. Les pedí que construyeran una habitación con el nombre de mi madre, la casa El Llaner. Era mi manera de honrar a la mujer que me dio fuerza en silencio, la que guardó secretos toda su vida solo para que un día yo pudiera descubrir la verdad y convertirme en algo más grande de lo que el mundo esperaba de mí. Con la otra mitad compré una casita sencilla, de 2 habitaciones, en la misma calle donde crecí, en Juriquilla. Al frente había algunos robles, un columpio en el porche y suficiente espacio para la calma, para sanar, para sembrar tomates cuando se me antojara. El día que me mudé, Andrés me ayudó con las cajas. No dijo mucho, y yo tampoco, pero cuando terminamos, se sentó en el columpio y miró la calle con una nostalgia que me partió el alma. Recuerdo que venía en bicicleta hasta aquí, dijo en voz baja, antes de que todo se complicara. Asentí. Aquí siempre estuviste a salvo, respondí. Había olvidado cómo se sentía eso, susurró. No dijimos más. No hacía falta. El capítulo de Camila se cerró sin dramatismos, solo con silencio. Desapareció hacia otra ciudad, otro trabajo, quizá otra mentira, pero no sin antes firmar el acuerdo de confidencialidad y retirar sus amenazas. Lo último que quería era otro juicio, o peor aún, que el mundo supiera la verdad sobre ella. Ahora Camila no era más que una sombra. Andrés se quedó a cenar. Hicimos pan con queso y sopa de fideo, como cuando era niño. Se rió cuando quemó un lado del pan, y yo también reí cuando intentó culpar al sartén. Fue la primera risa sincera que compartimos en años. Esa noche, después de que Andrés se fue, me quedé junto a la ventana con una taza de té entre las manos,
mirando cómo la luz de la luna se extendía sobre el jardín. Y por primera vez en muchísimo tiempo, lo dije en voz alta: te perdono, no a Andrés, sino a mí misma, porque eso es lo más difícil. No es renacer de las cenizas, sino entender que nunca fui el fuego que intentaron apagar. Fui la chispa que subestimaron. Me enseñaron que el silencio era debilidad, pero aprendí a convertirlo en mi arma. Intentaron extinguirme, y me transformé en alguien que nunca podrán olvidar. Me senté en el sofá, abrí mi diario por última vez y guardé dentro un papel para Andrés, esperando que algún día lo encuentre. No necesitas su amor para valer, no necesitas su aprobación para ser fuerte, solo necesitas la verdad, y nunca olvides quién eres. El reloj seguía marcando los segundos en medio del silencio. El té se había enfriado entre mis manos, pero mi corazón volvía a sentirse cálido. Ya no necesitaba gritar, ni ganar, solo necesitaba ser quien siempre fui. Y ahora, por fin, estaba en casa. Gracias por escucharme. No olvides suscribirte al canal y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz también importa. Me tomó muchos años entender que, a veces, el silencio es la voz más poderosa de quien ha sido herido. Ya no guardo rencor, ni busco venganza, porque la verdadera justicia no está en hacer sufrir a los demás, sino en recuperarse uno mismo, levantarse entre las ruinas y seguir viviendo con el alma en paz. Si algún día te traicionan o te echan de la casa que alguna vez llamaste tu hogar, recuerda que sigues teniendo valor, que aún tienes derecho a ser feliz aunque nadie esté a tu lado. Yo elegí perdonar, no porque ellos lo merecieran, sino porque mi corazón necesitaba libertad. Y tú, si estuvieras en mi lugar, ¿perdonarías o buscarías justicia a tu manera? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Gracias por escuchar esta historia. Y si la estás viendo en Historias con Calma, recuerda que Dios siempre bendice a quienes se atreven a levantarse y amarse a sí mismos. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias, porque a veces, una historia pequeña puede cambiar toda una vida.